Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Vamos a dejar entonces ahora sí que el Espíritu de Dios nos hable. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares, bienvenidos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 11, que es lo que nos corresponde para hoy. Hebreos capítulo 11 y nuestro tema, el que aparece ahí, ya que ese es lo que nos habla el capítulo 11. Quienes ya tienen la Biblia ahí en el capítulo 11, ¿qué dice el título? La fe. Y por lo tanto nuestro tema de hoy, la fe. ¿Qué pasa con la fe? La fe dice que es estar seguro de lo que uno espera y es estar convencido de lo que no se ve. Versículo 1, ¿qué nos dice ahí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así de sencillo. Cuando hablamos de fe simplemente estamos hablando de estar seguros de lo que esperamos. Si tú esperas algo y estás hablando de fe, debemos estar seguros de que eso va a venir, de que eso va a llegar. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, no sabemos qué va a utilizar, pero sabemos que va a venir. Eso es fe. Fe es simplemente estar seguro de lo que va a venir y estar convencido de eso que nosotros no vemos, pero que es posible. La fe no solo tiene que ver con lo espiritual, y siempre lo hemos dicho, la fe es positiva y es negativa. Si tú dices que no puedes, que no eres capaz, que eso no es para ti, eso es tu fe, por lo tanto nunca vas a poder. Si tú dices que si puedes, que lo vas a intentar, que lo vas a lograr, eso es tu fe, por lo tanto lo vas a conseguir. Siempre hemos dicho algo: si un boxeador antes de subir al ring, él sube pensando que va a perder, ¿qué le va a suceder? Ya va a perder. Ella perdió estando abajo, ni siquiera necesitaba pelear, él ya perdió, tan solo porque él creía que iba a perder, y eso también es fe, eso es fe. Si él está convencido de que al subir al ring va a perder, eso es su fe, eso es lo que él cree. Por lo tanto, allá arriba lo que va a pasar y lo más seguro es que él va a perder. La fe no es solo creer, sino hacer algo de acuerdo a lo que yo creo. Eso es fe. Fe no es solo creer, fe es actuar de acuerdo a lo que yo creo. Si yo creo algo, actúo de acuerdo a eso. Miremoslo ahí en Santiago y después volvemos a Hebreos 11, Santiago 2:17. Pasemos ahí dos hojas más adelante. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así pues, la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta en sí misma. ¿Qué significa eso entonces? Que nosotros somos salvos por fe. Por las obras no está queriendo decir eso. Está queriendo decir, es que si tú tienes fe, pero no obras, no actúas de acuerdo a eso que dice que crees, esa fe está muerta, de nada te va a servir. Yo creo en que algo me va a suceder, pero yo debo actuar conforme a eso que yo digo que creo. Porque si yo digo que soy el llamado de Dios, pero no actúo como el llamado, entonces esa fe no va a funcionar. Si tú estás convencido de que vas a ser sano, sana, pero siempre estás diciendo, no, yo no creo, no, es que yo lo que pasa es que esta enfermedad tal vez nadie me la quita, aunque crees en que Dios te puede sanar, pues sencillamente esa fe, ¿cómo está? Está muerta. Debo actuar conforme a esa fe. Si yo digo que estoy sano, debo declararme sano y debo tratar de actuar como si estuviera sano. Pero a veces nosotros no actuamos conforme a lo que decimos que creemos. Por lo tanto, entonces, la fe no es solamente creer, la fe es actuar de acuerdo a como lo que yo digo que creo. Si tú estamos orando, y hay un ejemplo que a veces citamos en este lugar, dice que en algún lugar del mundo, como está sucediendo en estos tiempos con nosotros, no llovía hace muchos años y toda la gente se reunía para orar, para que lloviera. El primer día dice que llegaron mucha gente a orar,
pero no pasó nada. Así que al segundo día ya fueron un poco menos a orar por lluvia y no pasaba nada. Así que al otro día ya fue menos todavía a orar porque no pasaba nada, y uno de esos días ya no llegó nadie. Y entonces un día el pastor por allá afuera se encuentra con alguien y le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué ya no fueron? No, es que eso, por más que nos reuníamos a orar para que lloviera, eso nunca llovió. Y él dice: pero lo que pasa es que ustedes no tuvieron fe. Y él dice: no, sí, nosotros íbamos con fe, con mucha fe. Pero él dice: si ustedes hubieran ido a orar con fe y hubieran estado seguros de que por su oración iba a llover, hubieran llevado sombrillas, y yo no vi a nadie que hubiera ido con sombrillas, con paraguas a ese lugar. Porque no solamente se trataba de ir a orar y creer que iba a pasar, sino prepararme para eso que va a pasar. Si yo voy a orar pensando que va a ser un tremendo chaparrón, entonces voy preparado. Digo: uy, no, hoy que acabe de orar esto va a llover, yo me voy de una vez con la sombrilla. Eso sería actuar conforme a lo que yo digo que creo. Pero muchas veces nosotros creemos, mas no actuamos conforme a la fe que nosotros decimos tener. La fe es un sentimiento interno que nos permite conseguir aquello que tanto anhelamos. Es esa fuerza en nosotros que nos permite actuar para conseguir algo. Pero vamos a mirar qué es lo que causa la fe en nosotros entonces. La fe no solamente nos sirve para recibir un milagro, la fe no solamente nos sirve para que consigamos eso que tanto hemos estado pidiéndole a Dios, sino causa cosas en nuestra vida. La fe es activa, la fe es viva y transforma también la forma de vida de una persona. ¿Qué causa la fe en nosotros? Según el capítulo 11 vamos a mirar. Porque cuando nosotros hablamos de fe, hablamos del capítulo 11, pero nos conformamos con ¿qué versículo? Cuando nosotros hablamos de fe, ¿de qué hablamos? Simplemente el versículo 1, y eso es todo. Pero no hablamos de todo el capítulo. Ese capítulo es amplio. Y cada vez que a nosotros nos preguntan ¿qué es la fe?, inmediatamente nos acordamos del capítulo 11. Y entonces nosotros decimos: la fe es pues la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. ¡Pum! Cabe, paró. Y eso es todo. Pero el capítulo 11 nos está hablando solo de eso. El capítulo 11 nos está hablando también de lo que causa la fe en cada uno de nosotros. Vamos a mirar ahí 13 puntos importantes de lo que causa la fe en la vida de una persona. La fe no solamente es esa llave que hace que a Dios lo obligue a hacer un milagro, sino que transforma algunas cosas en nuestra vida. Vamos a mirar entonces qué causa la fe en nosotros. Primero, creer en lo asombroso. Versículo 3, ¿qué nos dice? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos lleva a vivir esos momentos asombrosos, esos momentos sorprendentes. ¿Sabes? Hay muchas personas que ya nada los sorprende. Su vida se ha convertido en una monotonía. Nada los sorprende. La fe me lleva a creer en momentos sobrenaturales. Qué bueno que yo pueda decir: hoy algo sobrenatural va a pasar en mi vida. Yo no sé qué va a pasar hoy, pero hoy algo chévere va a pasar en mi vida. La fe nos lleva a siempre creer que algo nuevo pasará hoy. No sé tú, cuando te levantas cada mañana, ¿qué piensas? Muchos de nosotros nos levantamos pensando: qué día tan feo, qué día tan caluroso, qué día tan frío, qué día tan oscuro. Pero dicen que la fe nos lleva a creer en lo sobrenatural, y eso es a sorprendernos. Hay tantas cosas bonitas en la vida que pasan y que nosotros ya no nos sorprendemos. Ya nos hemos hecho duros de corazón, ya nada nos sorprende. Nos hacemos insensibles. La fe nos lleva a creer en cosas sorprendentes. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros pensamos que ya no hay cosas que nos sorprendan, nuestra vida se vuelve rutinaria. Nuestra vida se vuelve monótona. Nada nos sorprende. Y las personas que han perdido la capacidad de sorprenderse, les es imposible ser felices. Esos pequeños detalles son los que nos dan felicidad a nosotros. No sé si pasas como un niño. Por eso dicen que nosotros debemos ser como un niño. Como un niño. Tú a un niño le das un pequeño obsequio y ¿qué pasa? Él se sorprende. Dice: uy, mira. Pero a nosotros no. A nosotros ya no nos sorprende nada.
A nosotros no nos emociona nada. Un niño se emociona por todo se emociona él. Tanto que nosotros decimos, no exagere. Pero eso a él lo hace feliz. La fe nos lleva a eso también, a creer en lo sobrenatural y lo asombroso, que cada día algo asombroso pase. Pero para nosotros no. Yo siempre hablo de la fe y de los milagros. Si tú tienes que irte a un lugar lejano en la ciudad donde vives y te faltan 50 pesos, y por esos 50 pesos no puedes subirte al transporte, tú le oras a Dios y cuando miras hacia el piso, preciso, algo está brillando, miras los 50 pesos. Eso para nosotros, ¿qué debería causar? Admiración, asombro, decir, ¡oh! ¡Qué grande eres, Dios mío! Me hacían falta 50 pesos y 50 pesos me encontré. Pero nosotros pensamos que los milagros tienen que ser con bombos, con platillos, con relámpagos. No, y por eso vivimos en una rutina total. Y eso ya debería ser un momento de gozo y de alegría. Llegar al trabajo y decir, uy, ¿sabe qué? Hoy iba a llegar tarde porque no tenía, me faltaban 50 pesos. Y volteo y ¡pum! Dios me puso 50 pesos ahí. Y ese debería ser el momento más feliz para nosotros y sorprendernos, porque simplemente nos encontramos 50 pesos. Pero como vivimos en una vida tan agobiada, que 50 pesos pensamos que no sirven para nada. La fe nos lleva también a eso, a sorprendernos por cosas que para otros tal vez no tiene sentido. Segundo, nos hace esforzar para mejorar. Por la fe es que nosotros nos esforzamos para conseguir cosas mejores. Ahí en el versículo 4, ¿qué dice? Por la fe, Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Abel, ¿qué dice que ofreció? Un testimonio, un sacrificio excelente, más grande todavía que su hermano. ¿Por qué él ofreció algo más? Por la fe que él tenía. Él dijo, yo voy a ofrecer algo más grande. Y yo sé que si ofrezco algo más grande, voy a recibir algo más grande. La fe nos lleva a esforzarnos para mejorar. Cuando nosotros sabemos que algo está por venir, nos da fuerzas y nos desfallecemos. Cuando nosotros estamos convencidos de que algo va a pasar en mi vida, eso me da fuerzas. Eso hace que yo dé más de lo que puedo dar. Entonces mira que la fe no solamente es esperar algo que va a venir y sentarme, no, la fe me da fuerzas para yo no desfallecer, para seguir adelante. Y cuando otros nos dicen, pero ¿para qué eso? Tal vez ya no hay, eso se va a demorar mucho tiempo, no importa cuánto tiempo se demore lo que estás esperando, la fe me lleva a esforzarme más todavía. Cuando nosotros no tenemos un motivo por el cual esforzarnos, en lugar de esforzarnos, ¿qué pasa en nosotros? Menguamos y ahí llega para nosotros la famosa frase, estoy desanimado. Una persona sin fe activa, siempre ¿cómo va a vivir? Desanimado. Y el desánimo es el arma más poderosa que utiliza Satanás, porque sabe que con eso domina a todo el mundo. Una persona desanimada no tiene ganas, una persona desanimada se le acaban las fuerzas, una persona desanimada ya no tiene sueños, no tiene proyectos. Una persona desanimada, en una sola palabra podemos decir, ya está muerta. Una persona desanimada está muerta. ¿Qué hace entonces la fe en nosotros? Nos hace esforzarnos por algo mejor. ¿Qué más hace la fe en nosotros? Nos hace experimentar la protección de Dios. Ahí en el versículo 5, ¿qué dice? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque los traspuso Dios. Por fe, ¿qué dice que pasó con él? Él fue traspuesto, él fue llevado, él fue arrebatado para que no viera, ¿qué dice? Muerte. Él fue protegido. Cuando nosotros tenemos una fe verdadera en Dios, sentimos la protección de Dios. Sentimos que estamos protegidos donde quiera que vayamos, así tengamos problemas, así tengamos dificultades, sentimos la protección de Dios. Y ¿sabes algo? Para nosotros poder sentir la protección de Dios, necesitamos estar ¿en qué condición? En peligro. De lo contrario, ¿cómo sentimos la protección de Dios?
Hay gente que dice que nunca ha sentido la presencia de Dios, porque tal vez nunca ha tenido que pasar momentos difíciles. Solamente cuando nosotros pasamos momentos difíciles es que logramos ver la presencia de Dios y sentir su protección. De lo contrario, no. Si todo transcurre normal en nuestra vida, si en nuestra vida no hay problemas, si en nuestra vida no hay dificultades, ¿será que experimentamos la presencia de Dios? Lo triste en nosotros es que cuando más bien estamos, se nos olvida Dios. Cuando nada malo pasa en nuestra vida, en lugar de acercarnos a Dios, ¿qué sucede? Nos alejamos. Solamente ahí, en esos momentos de dificultad, es que podemos experimentar la presencia de Dios cuando tenemos fe. Y entonces nosotros decimos, Señor, gracias. Cuando nosotros tenemos la fe suficiente, ¿sabes qué pasa? Cuando alguien tiene un accidente y le pregunta, ¿y dónde estaba tu Dios cuando tuviste ese accidente? La fe, ¿qué lo lleva a decir? Estaba conmigo, por eso estoy contando todavía el cuento. ¿Dónde estaba Dios cuando quebró tu empresa? Y una persona de fe, ¿sabes qué dice? Conmigo. Por eso no me aloqué, por eso no estoy en un psiquiátrico, por eso sigo luchando, por eso todavía no he perdido la esperanza. Eso lo hace la fe. Entonces la fe no solamente es esperar un milagro, sino que la fe obra con poder en nuestra vida, transformándonos para poder esperar. Cuarto, logramos agradar a Dios. Cuando nosotros tenemos una fe verdadera, agradamos a Dios, le sacamos una sonrisa de los labios de Dios. Ahí en el versículo 6, ¿qué dice? Pero sin fe es imposible, ¿qué dice ahí? Agradar a Dios. Porque es necesario que Él se acerque a Dios, el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Pero sin fe es, que dice, imposible agradar a Dios. La fe hace que nosotros agrademos a Dios. Cuando alguien dice creer en ti y confía en ti, ¿tú cómo te sientes? Bien. ¿Sí o no? ¿Te sientes gozoso? Eso es lo que Él dice. Cuando tú dices creer en mí a pesar de lo que estás pasando, me sacas una sonrisa de mis labios. Hay gente que en lugar de sacar una sonrisa de los labios de Dios, le saca una mueca de dolor. ¿Por qué dice Él que le sacamos una sonrisa? Porque para Él es triste ver cómo nosotros decimos confiar en Él cuando las cosas nos salen bien, y cómo renegamos de Él cuando las cosas nos salen mal. Por eso Él dice, cuando tú sigues confiando en mí, cuando tú sigues creyendo en mí, aunque todas las cosas parecen perdidas, ¿qué es lo que hacemos en el corazón de Él? Le agradamos, lo hacemos feliz, y Él se deleita con nosotros. Él se deleita, porque Él dice, a pesar de la situación que está pasando, este hombre, esta mujer todavía sigue creyendo en mí, porque Él está acostumbrado a que afuera en el mundo la gente busca a Dios. ¿Cuándo? Cuando tiene un problema y cuando necesita. Pero cuando Dios suple ya esa necesidad, ¿qué pasa? Se olvida. Ya, hasta ahí llegó Dios. Por eso Dios sabe, Él le agrada más cuando yo sigo teniendo fe y todavía no recibo el milagro. Porque si yo todavía no recibo el milagro y no me he largado, significa que estoy buscando a quién, ¿verdad? A Dios. Por eso a Él le agrada. Y sabes, por eso Él muchas veces se demora en darnos respuesta a nuestras peticiones. Porque Él sabe que si nosotros le pedimos algo y inmediatamente nos lo otorga, lastimosamente nosotros no valoramos eso. ¿Sabes? Hay algo que el ser humano tiene, y es que por lo general nosotros no valoramos lo fácil. Nosotros no valoramos lo fácil. Nosotros valoramos lo que nos cuesta. Y Dios, cuando Él nos facilita la vida y todo nos lo da así, a pedir de boca, nosotros no valoramos. No amamos a Dios de verdad. Por eso Él muchas veces toma su tiempo, para que nosotros no nos despeguemos de Él. Pasa como un padre cualquiera. En alguna película, no me acuerdo ya, es cristiano, había una señorita que siempre se vivía metiendo en problemas, a la cárcel, pasaba droga, cantidad de cosas, pero cada vez que se metía en un problema llamaba al abuelito, y el abuelito le mandaba un cheque.
se metía en otro problema y el abuelito le mandaba un cheque, pero él vivía en otro país. Un día de esos le dijo que él le daría lo que ella le pedía, pero sí iba a estar unos días con él. De lo contrario no. Y ella de mala gana dijo, bueno, voy allá. Y aburrida por allá en un lugar lejano con él, tenía que irlo a acompañar, tenía que ir a la finca, tenía que hacer vueltas con él. Y se demoró, y abuelito, ¿ya me vas a dar el cheque? No, todavía no. Y pasaban los días y ella, abuelito, ¿me vas a dar el cheque? Y él, no, todavía no. Y llegó un día donde ya el abuelito le dijo, ten tu cheque, ya puedo decirte. Y ella dijo, abuelito, ¿será que me puedo quedar? Yo no quiero ir, porque ella aprendió a amarlo, porque ella aprendió a conocerlo. Y ella se dio cuenta que no solo necesitaba de él un cheque, sino que era mucho mejor estar con él. Y se quedó en ese lugar. Y eso es lo que el abuelito quería. Por eso él no le daba el cheque inmediatamente ella llegó, porque él sabía que si le daba el cheque el primer día que ella llegó, ¿qué pasaba? Simplemente se iba. Y por eso él, al no darle eso, la obligó a quedarse. Y cuando ella se quedó y lo conoció, aprendió a amarlo. Y ya nunca quiso apartarse de su abuelito. Eso mismo pasa con Dios. Él sabe que si Él hace el milagro en nosotros de manera inmediata, nosotros ya no volvemos. Pero si nosotros nos quedamos un tiempo más con Él, porque no nos da lo que le estamos pidiendo, aprendemos a quererlo, a amarlo, lo conocemos. ¿Y sabes qué? Cuando Él ya nos hace el milagro, entonces nosotros le decimos, Señor, yo ya no me quiero ir. Yo ya no me quiero ir. Yo quiero quedarme contigo. Por eso Él se demora un poco más. Pero la fe hace que nosotros podamos esperar eso. Cuarto, entonces, logramos agradar a Dios. Y Él ahí es totalmente feliz. Ese abuelito era muy feliz con su nieta. Y Dios es muy feliz contigo y conmigo. Y Él no quiere que nosotros lo abandonemos, inmediatamente recibimos el milagro. Por eso Él se demora un poco. Si tú le estás pidiendo algo, no sé qué, a Dios, y todavía no lo has recibido, parecería algo ilógico. Pero ¿sabes por qué lo está haciendo? Porque te ama. Porque me ama. Y Él no quiere que lo abandonemos tan rápido. Pastor, pero es que yo no lo he abandonado, yo soy cristiano hace años. ¿Sabes qué es lo más triste? Que nosotros podemos estar viviendo con alguien durmiendo en la misma cama y tenerlo abandonado hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa normalmente en nuestros hogares con nuestra familia? ¿Qué pasa con nosotros en nuestra familia? Decimos vivir muy bien con nuestro esposo o nuestra esposa, estamos durmiendo en la misma cama y no lo conocemos. Vivimos bajo un mismo techo con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros familiares y no los conocemos. Y lo mismo pasa con Dios. Puedo ser cristiano de hace 50 años y no conocer a Dios. Puedo ser cristiano de hace muchos años y todavía estar alejado de Dios. Por eso Él quiere que nosotros estemos cerca. Quinto, ¿para qué nos sirve la fe? Superamos nuestros complejos. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe, dice que Noé fue capaz de construir un arca donde no había agua, donde él era objeto de qué tipo de cosas, de burlas. La fe lo llevó a superar esos complejos. La fe en nosotros nos lleva a superar complejos. ¿Qué cosas nosotros tenemos que hacer y no las hacemos? Porque tenemos complejos. Porque soy pequeño, porque soy muy alto, porque soy muy gordo, porque soy muy flaco, porque soy bonito, porque soy feo, porque soy negrito, porque soy blanquito. ¿Cuántos complejos tenemos que hacen que nosotros no disfrutemos de lo que Dios nos da? La fe, el creer que Dios puede transformar mi vida, me lleva a superar todo tipo de complejos. Porque lo que tuvo que vivir Noé no era cosa fácil. ¿Qué harías tú si en un lugar donde nunca llueve te piden que hagas un barco
Sí, a veces nosotros nos da pena andar con la Biblia bajo el brazo porque la gente nos ve. ¿Qué sería ponerse a hacer cosas que sabemos que estamos expuestos a la burla de las personas? Pero él, ¿por qué superó eso? Porque él tenía fe. Dice que esa fe lo llevó a obedecer. Si en esa fe él nunca hubiera hecho esa arca, ¿qué cosas tú y yo no hemos hecho? ¿No será que nos falta fe? Porque tal vez la fe que nosotros tenemos tan solo está enfocada a pedirle un milagro, no a transformar nuestra vida. La fe que nosotros decimos tener nos debe llevar a actuar, no solamente a pedir. Todo el mundo dice tener fe. Cuando va a la iglesia, cuando va al lugar donde se reúne, va con mucha fe. Pero ¿para qué decimos esa fe? ¿Para qué se armó de tanta fe? Para pedir un milagro. Aquí estamos hablando de Noé, que no estaba pidiendo milagros, pero que tenía fe, y esa fe lo llevó ¿a qué? A construir eso. Entonces mira que la fe nos lleva a superar traumas, nos lleva a actuar sin temor. ¿Qué cosas no hemos hecho en la vida? ¿No será que nos está faltando de ese tipo de fe? Porque la fe que tenemos solamente nos está sirviendo para pedir un milagro. Pastor, es que yo oro mucho, yo ayuno, ya llevo 50 días ayunando. Mi pregunta es, ¿pero para qué estás ayunando? En Isaías dice, ¿seguro de que estás ayunando para agradarme a mí? ¿O estás ayunando porque te conviene? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, voy a ayunar 20 días? Ah, qué bueno, pero ¿por qué vas a ayunar 20 días? ¿Porque quieres estar en la presencia de Dios y gozar de esos 40 días encerrado en algún lugar? ¿O porque tienes una necesidad que es ponerle a Él? ¿Qué me llevó? ¿Qué me motivó? ¿Buscar la presencia de Dios? ¿O el interés de recibir un milagro? Noé tenía fe, pero para obedecerle a Dios. ¿A qué nos lleva la fe que nosotros tenemos entonces? Sexto, sentimos seguridad de lo que hacemos. En el versículo 8, ¿qué dice? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió, aunque ¿qué pasaba? No sabía para dónde iba, no tenía ni idea. Y ahí estamos hablando de fe. La fe hizo que él confiara en lo que iba a hacer. Él no sabía qué iba a hacer, pero la fe lo llevó a hacerlo, a confiar en eso que él estaba haciendo. Pero nosotros a veces no lo hacemos eso. Sentimos entonces seguridad de lo que estamos haciendo. Al final algo bueno va a pasar. Eso es lo que nos llevaría la fe. Es decir, yo lo voy a hacer, aunque no sé qué estoy haciendo, pero sé que al final algo bueno va a pasar. Algo bueno va a pasar. Eso es lo que él dijo. Yo voy a salir, voy a obedecer a Dios. A alguien le preguntó, ¿y a dónde vas? Y él ¿qué dijo? Ni idea. Pero si Dios me dijo que vaya, algo bueno habrá, algo bueno pasará. Pero nosotros simplemente decimos tener fe cuando nosotros decimos ya conocer el final. Es que yo quiero 10 millones de pesos para el otro mes. Yo ya sé qué es lo que estoy esperando. ¿Él sabía qué era lo que estaba esperando? Yo no sabía qué era lo que estaba esperando. ¿Qué tal si nosotros tuviéramos ese tipo de fe y dijéramos, yo voy a ir al culto y Dios va a hacer algo en mi vida? ¿Qué? No sé, pero algo va a hacer. Algo cambiará en mi vida. Y que nosotros podremos decirle en la oración, Señor, haz algo en mi vida. Yo no sé qué, pero haz algo, lo que yo necesito. Pero es que nosotros ya venimos con nuestra agenda lista, nosotros ya venimos con nuestro pliego de peticiones. Él obedeció y él no tenía ni idea de dónde iba a ir. Si a nosotros nos dicen, ¿y tú qué esperas que Dios haga en tu vida? Nosotros sacamos una serie de listas. Pero ¿qué tal si nosotros dijéramos, yo no sé qué irá a hacer hoy Dios, pero yo sé que lo que va a hacer es muy bueno para mi vida? No sé qué va a pasar. ¿Qué tal si cada mañana nosotros nos levantáramos con esa misma fe de decir, ¿y qué vas a hacer en este día? Pues yo tengo una agenda, pero yo sé que me va a ir muy bien hoy. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. No sé qué va a ser, pero yo sé que hoy va a ser un día maravilloso.
Qué agradable sería para Dios que nosotros, cuando apenas abramos nuestros ojos y ya nos levantemos de la cama, nosotros digamos, uy, gracias Señor, porque hoy va a pasar algo maravilloso. Y que el que está al lado nuestro nos diga, ¿y qué va a pasar? Y que nosotros digamos, pues no sé, pero yo sé que algo maravilloso va a pasar hoy. No sé, pero algo bueno va a pasar hoy. De seguro que cuando nosotros salimos a la calle, y entonces, ¡pum!, lo primero que pasa es que nos tropezamos y nos rompemos la nariz. Entonces nosotros ahí decimos, bueno, por algo sería. Por alguna cosa buena habrá de seguir pasando. Pero como nosotros nos levantamos pensando que lo que va a pasar es algo malo, entonces esa caída y esa rotura de nariz, ¿cómo lo vemos? Como algo malo. Pero si yo tengo fe, digo, bueno, de algo me habrá librado Dios. En esos momentos que me tuve que devolver a la casa a lavarme la nariz, posiblemente un carro me iba a atropellar. Posiblemente algo iba a pasar. Entonces mira cómo la fe transforma la vida de una persona. Él salía y él estaba seguro de que algo bueno iba a pasar. Y si tú y yo estamos convencidos de que cada día algo bueno va a pasar, cualquier cosa que pase en nuestra vida, la vamos a tomar como algo bueno, como algo agradable. Por allí miraba un video de los muchos que circulan por allí y hablamos en estos días. Llega un joven, se sube a su moto, la trata de prender, después no sé de qué se acordó, se levanta, se sale y al momento en que él camina como 2 pasos pasa un vehículo y se llevó esa moto y la hizo pedazos por allá. Posiblemente él tenía afán y se enojó mucho cuando él subió a la moto y tuvo que, de mala gana, dejar esa moto y entrar otra vez a la casa. Pero algo bueno pasó. Y alguien podría decir, qué bueno va a ser que se le destruyó esa moto. ¿No es algo bueno? Claro que es algo bueno. Esas cosas pasan cuando yo me levanto con esa fe y yo digo, algo bueno va a pasar hoy día. ¿Qué? No tengo ni idea, pero que va a pasar algo bueno va a pasar. Y eso me ayuda inclusive a vivir animado. Señor, no sé, todavía no pasa nada, pero yo sé que algo bueno va a pasar. Algo extraordinario va a pasar. Y eso también es la fe. Entonces mira que no es suficiente con quedarnos con el versículo 1 de que la fe es simplemente la certeza de lo que se espera, sino que la fe también causa cosas en nuestra vida, transforma nuestra vida. Séptimo, desarrollamos paciencia para esperar lo mejor que viene para nosotros. Versículos 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él ya tenía la tierra prometida que era para él, pero ¿cómo dice que vivió mientras tanto? ¿Cómo qué dice ahí? Como extranjero. Él ya sabía que esa era la tierra que Dios le había prometido, pero sin embargo él llegó a vivir como dueño de esa tierra, no como un extranjero. Él dijo, esta tierra un día va a ser para nosotros porque nos la prometió, pero mientras tanto voy a vivir como extranjero. Él tenía paciencia, la fe lo llevó a tener paciencia para esperar lo mejor que ha de venir. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros nos quedamos sin eso mejor que Dios tenía para nosotros? Porque nos faltó paciencia. Nos faltó esa paciencia. Dios tenía algo bueno para nosotros, pero nosotros cogimos lo primero que pasó. Y por eso nos quedamos ahí esperando. Dice que él ya sabía que esa tierra era de él, esa tierra era la que Dios se la prometió, pero como sabía que todavía no era hora, ¿qué hizo? Vivió como extranjero en su propia tierra. Dios a veces nos dice, yo ya tengo todo listo para ti, pero mientras tanto vas a tener que estar como extranjero. Todavía no te lo voy a dar. Vendría a ser como si alguien viniera de algún lugar y dijera, esta casa te la regalo, es tuya, pero mientras tanto vas a tener que pagar arrendo por ahí unos 2 años. Más de uno va a decir, ay no, pero pagar 2 años para esperar, y muchos de ellos la pierden. Sería algo bueno, ¿cierto? Que alguien le diga a uno,
esta casa es para ti, pero si aguantas 2 años pagando arrendo en ella, y después de eso es tuya. Pero muchos de nosotros diríamos, no, pero eso que va a ser un regalo, sería regalo si me la da ahorita, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿De dónde voy a hacer? Se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que es allá en los cielos. Ellos que decían, bueno, si no tengo acceso hoy a ese paraíso aquí en la tierra, ¿lo tengo dónde? En el cielo. La fe hace que nosotros anhelemos cosas mejores. No quiere decir esto que seamos inconformes con lo que tenemos, sino que amando lo que tenemos, buscamos mejorar cada día. Dios quiere que nosotros seamos personas de éxito, pero el problema es que a veces despreciamos lo que tenemos por anhelar otra cosa. El despreciar lo que tengo por anhelar lo que no tengo, ¿qué causa en nosotros? Infelicidad. La mayoría de las personas infelices son aquellas que no aman, no valoran lo que tienen por estar anhelando lo que no tienen. Dios quiere que anhelemos cosas mejores, sin olvidarnos de las que tenemos. Dios quiere que seas feliz con eso que le estás pidiendo, pero lo que Él no quiere es que te olvides de lo que ya ha hecho. Nosotros los seres humanos somos así. Por una sola cosa que Dios no nos concede, nos olvidamos de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si nosotros miráramos todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, serviría para que seamos felices, aunque eso que le estoy pidiendo todavía no me lo conceda. Pero a veces nosotros no vemos. Hay un adagio que dice, no dejes que los árboles te impidan ver el bosque. ¿Cómo así? No dejes que los árboles te impidan ver el bosque. Nosotros vemos el bosque cuando estamos frente a un árbol bien alto. No, ahí no vemos nada. Vemos solo el árbol. Tenemos que estar desde otro lugar para poder ver el bosque. Y así son las cosas. El problema que estamos viviendo hoy es como ese árbol. Y el bosque son todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. ¿Y sabes qué? Por estar viendo ese problema que está al frente mío, no puedo ver todas las maravillas que Dios ya ha hecho en mi vida. Y eso me convierte en un desagradecido. Pero la fe me lleva a amar, a desear más cosas sin olvidarme lo que ya he recibido. Yo sé que tú has recibido muchas bendiciones. No dejes que eso que puedes estar pasando te impida ver esas bendiciones. Disfruta de las bendiciones que ya has recibido. Y en fe, espera en el tiempo de Dios que eso que le estás pidiendo se concrete. Pero ten la certeza de que eso todavía no ha sido posible, porque Dios está esperando prepararte, preparar a esas personas para las cuales tú estás orando. 11. Nos enfrentamos a lo imposible. ¿Sabes? Cuando tenemos fe, nos enfrentamos a lo imposible. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como pasar por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué pasó? Fueron ahogados. La fe me lleva a enfrentarme a lo imposible. La fe a ellos los llevó a pasar por en medio de esas aguas. Y los egipcios que miraron y quisieron hacer lo mismo, pero sin la fe de ellos, ¿qué pasó? Ellos se ahogaron. E hicieron lo mismo, ellos miraron e hicieron lo mismo, pero no cayeron en cuenta que ellos pasaron esas aguas con fe. Los otros pasaron solo porque vieron, y eso los llevó a morir. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas solo porque vemos que otros tienen fe? Debo tener fe. La fe me lleva a vivir experiencias sobrenaturales, a enfrentarme a lo imposible. La fe hace que nosotros veamos oportunidades donde otros ven solo catástrofe, derrota. La fe hace que nosotros veamos posibilidades donde todos ya no las ven. La fe hace que nosotros veamos cosas buenas donde todos ven solo cosas malas. A eso nos lleva la fe, a enfrentarnos a lo imposible. 12. Logramos grandes batallas. Versículo 33.
que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. La fe los llevó a, ¿qué dice? A experimentar y a ganar grandes batallas. Lo que era imposible, ahora con la fe se consiguió. Solo la fe se logró eso. Dice, y la fe los llevó a tapar boca de leones, la fe los llevó a conquistar reinos, la fe los llevó a una vida de victoria. La fe nos hace conquistar batallas. Y 13, la fe nos hace asimilar también grandes derrotas. Porque la fe no solamente nos lleva a conquistar, la fe no solamente nos lleva a ser victoriosos, la fe también nos lleva a que podamos sobrevivir cuando tenemos grandes derrotas también. Ahí en el versículo 39, ¿qué dice? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice ahí? Léalo, todos, léalo ahí. No recibieron lo prometido. Y aunque estos, la fe les sobraba, no recibieron lo prometido, pero seguían con fe. Eso es fe. La fe los llevó a grandes conquistas, pero la fe también los llevó a vivir bien, aunque nunca recibieron lo que habían esperado. Eso es fe. No es solamente esperar que me salga lo que yo espero. Aquí está hablando de fe. La fe los llevó a vivir bien, aunque nunca recibieron lo que estaban esperando. Si tú eres hombre y mujer de fe, te vas a llevar a confiar en Dios, aunque nunca recibas lo que le estás pidiendo. La fe también hace eso. La fe hace que yo pueda vivir grandes victorias, pero la fe hace que viva con dignidad y con altura también cualquier tipo de derrota. La fe hace que las derrotas que nosotros vivamos las convirtamos en oportunidades para aprender y triunfar. Si hoy perdí, esa pérdida me lleva a aprender para mañana ganar. Eso es fe. Si hoy fracasé, la fe me lleva a levantarme para mañana triunfar. Eso es fe. Pero nosotros pensamos que por tener fe todo me tiene que salir bien. Una persona de fe convierte lo malo en lo bueno. Una persona de fe convierte sus fracasos en oportunidades para triunfar. Ese es hombre de fe. Cuando nosotros hablamos de alguien de fe, vemos eso. Que le salieron las cosas mal, pero ¿sabes qué? Porque le salieron las cosas mal, mañana triunfó, porque aprendió. Un hombre de fe aprende más de las derrotas que de las victorias, porque las victorias pueden llegar por casualidad. En cambio, las derrotas me enseñan a corregir y a seguir adelante. Y eso es fe. Todo eso es fe. Fe no solo es creer, fe es actuar conforme a lo que digo y creo y estar seguro de conseguirlo o disfrutar el proceso para alcanzar mis sueños. Así no se haga en realidad. Así no se haga en realidad. Disfruto ese proceso, disfruto el aprendizaje y eso también es fe. Amén. Amén. La gloria del Señor. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.